Él dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, con las siglas COPUB. Estamos en comunicación con uno de los número uno en comunicación política, liderazgo, medios de comunicación y opinión pública. Un placer, buenas noches, Orlando D'Adamo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandra. Bueno, te dije el currículum, Orlando, esta vez. Terrible, no es mío eso, ese es mi primo, se equivocaron, eso no tengo nada que ver, es todo trucho como lo del famoso ingeniero que no era ingeniero. Claro, es verdad, el abogado o abogada que no es abogada, tenemos de todo, tenemos de todo. Acá para, lamentablemente, mira, por algo inventamos la palabra trucho, alguna vez en España me preguntaron qué era trucho, y yo después me quedé pensando, aunque lo recogió ya el diccionario de la Real Academia Española lo recogió como un vocablo rioplatense, la verdad es que no por nada lo inventamos. Es cierto. Orlando, vamos a empezar porque te quiero preguntar, ha sido una semana muy interesante para hablar sobre comunicación, por lo menos yo colocaría el foco allí. Análisis comunicacional del acto político, porque al final fue un acto político que realizó la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué te pareció lo más sobresaliente? Uy, ahí hay varias cosas. La primera es que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner nos ha recordado cómo era y lo que era, si es que alguno se había olvidado. Es decir, ese discurso absolutamente autorreferencial. Y tiene algunas joyitas, ¿no? Como cuando dijo, quieren callarme. No, era todo lo contrario, la habían invitado a declarar, no quieren que se calle, quieren que hable con este juez y los otros jueces. Y además, uno cuando escucha eso piensa, digo yo, hace 6 o 7 meses atrás, la televisión pública hubiera transmitido, inventemos, fantasiemos, sí, un discurso de Macri en las puertas de Comodoro Pi si lo hubieran invitado a declarar, como lo transmitió la televisión pública. O sea, es todo lo contrario. Este sería, desde el punto de vista comunicacional, nos dio más de lo mismo, y yo te diría, con una cierta dosis de referencia y egolatría, que me hace acordar, no sé si la has visto, a la película La Caída, que es el final no digo porque sea nazi, ¿no? Porque ya va a salir alguno y va a decir, no digo eso. Digo ese autocentrismo que le permite la captación de la realidad. Yo diría que eso me impresionó por un lado. Me impresiona esa relación que tiene con ese grupo de adherentes, que yo ya lo ubico claramente entre la secta de fanáticos, y no por esto hay que subestimarlos. Muchos líderes como Cristina, que son lo que se llama líderes tóxicos, tienen esa capacidad de generar esa atracción, y la verdad es que desde ese punto de vista fue impresionante, más allá de que estaban los ómnibus y que ya sabemos cómo se arma todo, pero hubo gente que fue yo conozco de hecho indirectamente a una persona que fue absolutamente por sus propios medios convencida de que esto era un evento en el que tenía que demostrar su solidaridad. Y por último, lo que hablamos la última vez, es decir, un presidente cuando deja de ser presidente es un ciudadano más, y como ciudadano más tiene que rendir cuentas, más aún si manejó dinero público que es de todos nosotros. Entonces esto no es ninguna persecución, si la verdad está todo claro y está todo bien, lo explica y se terminó la película. Esto sería desde el punto de vista de Cristina. Después tenemos la comunicación del gobierno, que ese es otro capítulo. Bien, la estrategia comunicacional para vos de Cristina Fernández de Kirchner fue exitosa porque realmente a nivel de oratoria, Orlando, es excelente. Bueno, yo ahí tengo, esto lo hablamos la otra vez. A ver, exitosa si aprovechar la oportunidad para ocupar el foco de la atención y transformarse en tema 1 de la agenda, eso lo hizo bien y lo han hecho, y cuando ella gobernaba, en general lo han hecho muy bien. Me acuerdo cuando Massa gana, que el efecto Massa duró un día, porque no me acuerdo exactamente qué cosas sacaron el día martes, que ocupó absolutamente toda la agenda y que todos los medios estaban con eso y Massa se diluyó. Si es eso, estoy de acuerdo. Ahora, hay una cosa que no tenemos que perder de vista. Ella tiene una oratoria para su núcleo duro. Así como ella atrae y hace lagrimear a toda esa gente que creo que mucha de ellas, sinceramente, muy fielmente la sigue, eso mismo que dice, en realidad, le confirma a todos los que quisieron que se fuera, por qué querían que se fuera. Porque ese discurso no penetra en las capas medias, no atrae voto independiente, no atrae voto de perspectiva a futuro, es muy para el núcleo duro. Si ella lo que quiere es mantener su núcleo duro, coincido y digo, está bien. Si lo que quiere es avanzar sobre el resto,
ese resto que perdieron ya en el 2011 y evidentemente en el 2013 y evidentemente en el 2015, yo te diría que no funciona. Y esa cosa súper actuada que tiene en su retórica, o sea que eso que atrae a sus seguidores es lo mismo que rechazan sus opositores. O sea que en ese punto de vista no va por el camino del medio y yo no creo que pueda sumar gente que no fuera la gente más fanática de ella. Ahora, lo que estás hablando del núcleo duro, la convocatoria, que vos sabés de este tema y lo has estudiado, ¿demuestra que el relato fue exitoso? Absolutamente, no, el relato fue bárbaro. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en algo porque a veces la gente se pone nerviosa, igual cualquiera que me googlee va a ver todo lo que yo he escrito sobre el relato en los medios y lo crítico que he sido, que nadie piense que voy a defender esto. La construcción de un relato que no tiene demasiado fundamento en ningún hecho concreto, porque nunca se ocuparon, por ejemplo, de los derechos humanos, porque construyeron su fortuna personal a partir de, en fin, la ejecución de hipotecas de gente que no podía pagarlas, por toda una serie de cosas en las cuales han inaugurado varias veces los mismos lugares, han prometido cosas que nunca hicieron, han hecho todo lo contrario ideológicamente de lo que querían hacer. En Argentina la Barrick Gold está instalada. La Barrick Gold es una multinacional de la película de las malas multinacionales. Sí. ¿Y con quién tiene un acuerdo? Con el gobierno de Cristina. Ahora, ¿cómo armaron esa historia? Ha sido formidable, porque le dieron la dosis de épica, le dieron la mística, le dieron la época y encontraron un hueco en la sociedad donde eso encajaba perfectamente para varios sectores que fueron los que se vincularon con ella. Desde ese punto de vista te diría, bárbaro, los relatos se gastan. Este es un relato gastado y por eso le queda solo para el núcleo duro. Vos no podés atraer más gente con este relato. Bien. Orlando, ahora, dentro del relato hay cosas que no se dicen. Por ejemplo, Lázaro Báez, Cristóbal López, eso no está en el relato, ¿no? El relato se hace con beneficio de inventario, y no basado sobre la verdad, sino sobre lo verosímil. Era verosímil que Cristina Elizabeth Fernández, en ese momento era solo Fernández, fuera una militante pro, vaya uno a saber qué cosa, porque nunca ha aparecido en ninguna lista digamos, de los sectores más radicalizados del peronismo de aquella época. En los años 70 era posible, era factible. ¿Fue verdad? La verdad parece que no. Con respecto a las omisiones, es perfecta la capacidad que tienen para omitir cualquiera de los temas en los cuales las cosas no cierran. La verdad, la causa esta es la menor de todas. Yo no sé cómo van a hacer para explicar por qué Lázaro Fernández era el principal inquilino de los hoteles y por qué Aerolíneas Argentinas, empresa del Estado, tenía sus tripulaciones pasando largos días en los hoteles de la presidenta. Bien. Orlando, te quiero preguntar, para cerrar con Cristina Fernández de Kirchner y después vamos a hablar sobre Mauricio Macri, ¿a quién se asemeja para vos la comunicación de Cristina Fernández de Kirchner? A la de Chávez. Chávez tenía ese toque de realismo mágico propio de la zona de él, que evidentemente no podía tener Cristina por ser de aquí del Cono Sur, que somos más... Cristina es tanguera, ¿no? Es el sufrimiento, la victimización, me persiguen, me quieren callar, es casi uno diría tiene una retórica de tango. Chávez en cambio tenía una retórica mucho más de Florida caribeña, Mr. Danger y las cosas que a él le gustaba decir. Yo diría que está muy bien enmarcado en los neopopulismos que dominaron la política latinoamericana en buena parte de lo que va del siglo XXI. Ahora te quiero preguntar, Orlando, sobre, para vos, ¿cómo es la estrategia comunicacional de Mauricio Macri? La verdad, mucho no la entiendo. Y te diría que cada semana que pasa me preocupa un poco más no entenderla. ¿Por qué? No sé si es que he perdido capacidad de análisis. A veces... ¿Sabes lo que pasa a veces cuando las cosas no se hacen bien? Uno no sabe si es que realmente no se hacen bien, porque forma parte de un plan para hacerlo bien, que uno no alcanza a entender, o porque en realidad no se hacen bien y no hay más vuelta que darle. Yo siento que ellos van siempre detrás de la agenda.
Y las cosas pasan y salen a apagarlo. Por ejemplo, vamos a tomar dos casos muy sencillitos. Lo de los Panama Papers lo supieron con un mes de anticipación, fue lo que hablamos la última vez. Y esto también lo sabían que Cristina iba a tribunales y sabían, porque conocían, no puedo creer que no supieran, que iban a llevar esa especie de escenario móvil para que ella pudiera hablar. Entonces, alguna estrategia sobre eso tendría que haberse preparado como para contrarrestar, después de todas estas escenas, el efecto comunicacional y además sacar provecho, porque insisto, para los sectores medios que votaron en contra de Cristina, esto fue una especie de recordatorio abreviado. Y la verdad que uno no ha visto esa reacción. Yo esperaba eso, yo esperaba una estrategia comunicacional después de esto fuerte, de una fuerte impronta. Yo presupongo que la estrategia comunicacional ha sido hoy las medidas que ha tomado Massa para el sector micro, pero igual me parece que hay errores comunicacionales, por eso que te lo quiero plantear a vos, en Mauricio Macri, el presidente de la Nación, como también en todo su gabinete, en la forma en que lo comunican. No sé qué te parece. Estoy de acuerdo. Yo te diría lo siguiente, lo de la comunicación de esta medida fue poco y tarde. Yo creo que habría que haber preparado algo mejor y a esta altura me pregunto si realmente hay una estrategia o hay una pugna para establecer la estrategia. Yo tengo la percepción desde afuera y por algún chimento que me llega por algún otro lado de que hay una especie de pugna respecto de qué hacer con el kirchnerismo en términos comunicacionales y entonces no se aprovechan determinadas situaciones y no se manejan adecuadamente. Y la verdad, esto lo van a tener que resolver porque un gobierno que comunica adecuadamente es casi tan malo como un gobierno que toma malas medidas. Sí, yo creo que también hay algo importante, Orlando. En la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hay algo, que es un animal político. Y creo que en el actual presidente Mauricio Macri hay más un estilo empresario, que es lo que tiene que virar más hacia lo político, hasta en el discurso y hasta en la forma de comunicar. ¿Cuál es tu apreciación? Mi apreciación es que estoy de acuerdo, creo que claramente los Kirchner, Néstor y Cristina son claramente animales políticos y me tengo que inclinar, como te dije la última vez, Néstor era mucho más hábil, Cristina es más rígida y la rigidez siempre es mala consejera en todos los terrenos de la vida y en la comunicación muchísimo más, pero evidentemente tiene mucho más clara su estrategia, que no digo por esto que sea eficaz, alguien puede tener clara una estrategia e irle mal. En el caso de Macri creo que ha ido apareciendo quizás en los últimos años como animal político, pero todavía jugando de otra manera. Lo que pasa es que ellos tienen una lógica que es diferente y a mí me parece que van a tener que definir muy bien cuál es su estrategia, como te decía antes, porque si siguen con esta misma lógica va a haber problemas, sobre todo porque no están administrando una época de bonanza, están administrando una época llena de problemas. No se dice, pero todas estas inundaciones nos van a pegar durísimo en la producción agropecuaria. Estoy leyendo que hay problemas en Mendoza, que también es una provincia que produce casi de todo, no solo el vino, sino que también tiene producción agropecuaria. Y la verdad es que si pensamos que Brasil está como está, y el mundo está como está, y encima a nosotros se nos empieza a inundar el país, estoy exagerando, la verdad es que se viene un tiempito complicado y habría que empezar a manejarlo de otra manera. Y yo lo que no subestimaría no solo a Cristina, que yo personalmente creo que está en proceso de salida, pero sí creo que tomarse muy en serio al peronismo, que puede estar más o menos agazapado, pero no más que eso. Bien, Orlando, te quiero preguntar sobre la comunicación de María Eugenia Vidal, porque creo que dentro de todo Cambiemos es alguien que llega más, ¿no? Bueno, María Eugenia Vidal tiene muchas ventajas. La primera es ser como es, que no es poco en un tema de comunicación. Es verdad. Es decir, cuando lo más difícil en comunicación es cuando algunos consultores quieren hacer aparecer a alguien como lo que no es. Por ejemplo, Scioli agresivo, confrontativo, estadista, todas son cosas que a Scioli nunca le pegaron y de hecho construyó su vida política en la indefinición, en no asumir riesgos, en parecer un tipo bonachón y tolerante, aunque entre nosotros, total nadie nos escucha, la verdad
es que los que trabajaban directamente con él siempre dejaron trascender que su liderazgo directo operativo distaba de ser bonachón y tolerante. Exacto. Pero bueno, eso lo dejamos con un paréntesis que no se enteró nadie. Entre paréntesis nada más, como diría Mario Benedetti, entre paréntesis. Exactamente. Yo creo que ella es lo que se ve, creo que eso le permitió poder visitar casa por casa el conurbano. Creo que el discurso que dio, hubo un pequeño error que los de la comunicación no nos dimos cuenta, pero lo vamos a dejar pasar porque es menor comparado con el discurso que dio cuando asumió, es muy bueno, y tiene esa cosa yo diría, de chica común que va a tratar de hacer las cosas de otra manera que la acerca a la gente. Ahora, ojo, gobierna casi un país, tiene 18 millones de habitantes, sí. El lugar que ella gobierna, y tiene todos los problemas habidos y por haber. Hay un momento en que tu comunicación, si no se empieza a respaldar en determinadas cosas concretas, te empieza a jugar en contra. Pero yo creo que María Eugenia Vidal es uno de los hallazgos en términos de comunicación, porque tiene ese tono justo de la firmeza. Nunca es agresiva, pero es firme, y eso es muy bueno en términos de comunicación. Por eso te lo pregunté. Ahora la última. ¿Qué opinas de la comunicación? Porque hay muchas controversias al respecto, quienes están a favor, quienes no lo están, de Elisa Carrió. A ver, yo creo que la comunicación de ella a lo largo de los años ha jugado un rol muy importante, sobre todo diría que fue muy eficaz al principio cuando construyó esa figura de fiscal. Creo que ella eso lo hizo bien. Creo que lo hablamos también la última vez. Ella es una persona que uno diría que en términos televisivos reúne una serie de características que la harían inadecuada, pero la verdad se enciende la luz roja y arrasa. Pero hay que tomarla como es. La gente le respeta esa sinceridad que ella tiene, aunque a veces pueda ser inoportuna para el gobierno, aún un gobierno afín a ella. Y la verdad es que ella siempre dice lo mismo, en el sentido de que siempre se mantiene alrededor de su postura. Es cierto, a veces parece rígida, y yo creo que lo es. Nunca va a poder ser presidente, ni nada parecido, pero su mensaje lo da con mucha claridad. En los últimos años yo diría que ha tomado una cierta línea un poco mesiánica, autorreferencial, que no quiero decir a quién se parece, aunque lejos, pero tiene algún parecido, que no creo que le ayude, pero yo creo que hay ahora cambió un poquitito, Sí, volvió, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, volvió, por eso te decía que tiene facetas a lo largo del tiempo, pero pienso también que la verdad que si uno tomara todas las denuncias de Carrió de los últimos 20 años y viera qué fue lo que pasó con esos temas que ella denunció, la verdad, el 90% de lo que dijo tiene razón. Sí. O sea, ¿quién fue la primera en hablar de Lázaro Báez? Es así. Orlando, para cerrar, porque hablamos mucho a nivel político, realmente es un placer, es como para hablar horas contigo. Gracias. ¿Qué mensaje para vos, Orlando, está transmitiendo o está gritando en algunos casos la opinión pública? Para que nos sentamos también todos los oyentes, como yo también soy un oyente más reflejado. ¿Qué crees que la opinión pública, que el pueblo está brindando en estos momentos como mensaje? Mira, yo no sé si puedo ser capaz de decirte lo que el pueblo dice en un sentido tan amplio, pero sí te puedo decir algunas cosas que uno nota y que a lo mejor nos van a permitir, quiero creer, espero, dar vuelta a alguna página. Nunca pasó, y esto lo hablamos la otra vez, de que alguien tan rápidamente de dejar el cargo de presidente apareciera en un tribunal a dar explicaciones. Sea culpable o no sea culpable, eso es otro tema. Lo importante es el concepto, que en una república es muy importante, de que el ciudadano presidente, cuando deja de ser presidente, tiene que ir y explicar si es que la república le demanda, eso es a través de la justicia, que explique algo. Y la última encuesta que hicimos del Centro de Opinión Pública mostró algo que nos llamó la atención en ese sentido. La gente tiene una demanda muy importante por el esclarecimiento de todas las situaciones de corrupción de las que han hablado en el último tiempo, y por primera vez, y esto va por otro lado, pero también hay que mencionarlo porque eso es lo que dieron los datos, la inseguridad, no porque se haya resuelto, sino porque fue desplazada por otras cosas,
ha dejado lugar en las preocupaciones de la gente al paquete de los temas económicos encabezados por la inflación. Eso es un mensaje para el gobierno, y también es un mensaje para el gobierno el valor que la gente le está dando a el esclarecimiento de los hechos de corrupción. Si realmente se profundizara eso, yo creo que hay una porción muy importante de la opinión pública, muy grande, que va a sentir que algo que le parecía imposible, y es que en Argentina alguna vez una persona que cometió actos de corrupción desde los más altos niveles del gobierno rinda cuentas y sea juzgada, y si es culpable sea castigada, la verdad, desde ese punto de vista habríamos sembrado un antes y un después de lo que ha sido nuestra historia hasta ahora. Orlando, un verdadero placer tener entrevistas contigo, es un verdadero lujo, y para mí también es un verdadero encanto porque tenés esa dosis típica de quien sabe comunicar. Muchísimas gracias, Orlando D'Adamo. Muchas gracias, hasta la próxima.